Libro tercero, capítulo 7. Filosofía de la acción constituyente. ¿Es filosofía la filosofía de la acción? En la de Maurice Blondel, que se hizo la pregunta, no lo es, a no ser que se considere filosofía la reflexión religiosa, más bien aporética, del pensamiento relegado a la trascendencia espiritual, donde la voluntad y no la razón es principio original de la acción humana. La idea de la acción no es la acción. El hombre solo se conoce y descubre en ella. Para Blondel, el conocimiento no sirve a la acción de forma pragmática, sino puramente espiritual. No hay pensamiento que, como viviente, no sea acción. No hay acción que no sea pensamiento. El estudio de la actividad humana no es filosofía de la acción. Tampoco lo es la praxeología de von Mises, a no ser que se siga incluyendo en la filosofía de la economía. Aunque la filosofía política esté consagrada en la tradición del pensamiento, su campo no se extiende a la actividad de los agentes políticos. Cuando los partidos pensaban, la filosofía de su acción era ideología. La filosofía política se refería a dimensiones de la acción susceptibles de ser explicadas con abstracciones tales como la ley, justicia o libertad, y de ser justificadas con legitimaciones del poder en las formas de Estado y gobierno. En sentido estricto, solo las constituciones contienen una filosofía política del poder. No hay más filosofía política que la de la acción constituyente de cada tipo de poder estatal. Desde la Revolución Francesa, una vez descubierto por los pueblos que el poder estatal es una concreción del espacio hurtado a la libertad, no puede haber filosofía más auténtica que la de la acción constituyente de la libertad política colectiva. La teoría constituyente de la República Constitucional es filosofía de la acción. Hay filosofía de la acción en lo constituido, lo utópico o lo meramente ideal. La mente común arrastra la creencia secular de que una cosa es la teoría de una idealidad, como la República Constitucional, que siendo racional y razonable, solo sería realizable en idea, y otra muy distinta la posibilidad de que su puesta en práctica mantenga la integridad sistemática de la teoría, incluso si su potencia virtual venciera la resistencia del régimen de poder irracional establecido en el Estado. Lo que se admite en las ciencias aplicadas, en las empresas tecnológicas, en los juegos constitutivos de sus reglas y en las obras de arte, se rechaza en la política, donde se piensa que lo bien pensado en teoría se realiza necesariamente mal en la práctica, a causa de la condición humana. Tal objeción está justificada en las teorías utópicas o idealistas, pero no en las concepciones realistas de la política, que en ningún aspecto se apartan de la condición humana, tan egoísta y miserable como altruista y noble, según las instituciones que la gobiernen. Pero lo que tiene lugar entre idea y realidad tampoco es filosofía de la acción. La reflexión de Merleau-Ponty tanto importa saber los principios teóricos como las fuerzas sociales y personales que los ponen en práctica, se extiende ahora a todo el mundo político. Nada escapa hoy a la visión universal de la conciencia. En nosotros conviven la clara realidad de lo que vemos, mentiras y crímenes de Estado, y la impotencia de no encontrar los medios idóneos para remediarlo. El problema de la conciencia del mundo ya no está en la oscuridad de lo que sucede, ni en la ignorancia de las causas de los sucesos. Ahora se trata de convertir las conciencias ofuscadas por los continuos delitos y fracasos políticos en voluntades atraídas a la libertad de acción política, para instituir un orden político donde las corrupciones y violencias institucionales sean la excepción. La crítica no está ya en la palabra veraz. Si ésta no preludia la acción hacia la verdad, si la voz
no responde a la necesidad de subversión de los valores sociales que aniquilan la personalidad de los individuos. Si la crítica no sabe superar la impotencia verbal de la verdad sabida, si la teoría no contiene el modo colectivo de su puesta en práctica, si la acción necesaria de la libertad no está incorporada a su formulación teórica, entonces no será crítica, teórica o acción de la verdad como libertad colectiva. Salvo en la mística platónica, las ideas no proceden de las ideas, sino de la experiencia fáctica. Sin esta, toda idea sería tautología del universal o nominal que expresa, salvo en los momentos donde la acción de una agrupación humana ha tenido la oportunidad histórica de manifestarse, en tanto que constituyente de un sistema de libertad, como en el caso de Estados Unidos. Lo normal ha sido que las teorías sigan a los hechos políticos establecidos, a los que toma por patrones únicos del pensamiento. No hay filosofía de la acción si ésta no es creadora, fundadora, fundante y constituyente. Si en el principio era la acción, habrá filosofía. Si era el verbo, habrá creencia. La diferencia entre las reflexiones políticas de Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y Montesquieu respecto a las de Platón, Rousseau y Hegel, el carácter pragmático de aquellas y el sello idealista o idealizante de estas, la determina la perspectiva desde la que miraron el mundo. Las primeras son descriptivas del hecho que las determina, las segundas prescriptivas del hecho que quieren determinar. La inteligencia política caracteriza la obra de los genios de la visión real del mundo y del quehacer de la acción constituyente de la libertad colectiva, mientras que la voluntad política impregna la acción de los hombres de la providencia divina o del acontecer constituido. El enemigo moral de la inteligencia es el cinismo, el enemigo intelectual de la voluntad, la ilusión. Frente a ellos se sitúa el pensamiento realista, fundador de la idea de libertad realizable y de la voluntad determinada a realizarla. Bases de la filosofía de la acción constituyente. Si las anticipaciones de los escritores de la revista El Federalista no hubieran condicionado las ideas constitucionales de un pueblo que conquistó su independencia, si sus teorías no fueran llamadas a la acción colectiva, se podría pensar que el fracaso de la Revolución Francesa demostró de una vez para siempre que el pensamiento de la libertad carece de potencia para crear su práctica política. Entonces, solo entonces, se podría creer en la imposibilidad de sistemas políticos de la libertad y en que solo es posible regimentar el poder establecido o hacer volar la imaginación idealista sobre el poder mitológico. El futuro no puede ser solo una nueva ordenación de elementos conocidos en el pasado, como pensó el conservador Bergson. Si esto fuera cierto, la humanidad aún estaría en Atapuerca. Los constitucionalistas americanos fueron creadores de algo nuevo que sin ellos no habría tenido existencia, o la habría tenido de otra manera. Sus ideas eran realistas porque, sin estar todavía en los hechos, sin estar realizadas en ningún país del mundo y en ningún tiempo, sin embargo, eran realizables porque se conformaban con la idealidad colectiva de libertad, compatible con la naturaleza humana, y además estaban deducidas de la experiencia en la dominación colonial. Si nos atenemos al concepto etimológico de la palabra autor, el que hace crecer o nacer algo que sin él no nacería o crecería, solamente los escritores del Federalista habrían sido autores políticos y la Constitución de los Estados Unidos sería, en consecuencia, la obra más grandiosamente original de toda la humanidad. Lo único generado por la filosofía de la acción constituyente de la libertad. Concebida esta antes de ser realizada para no dejar que fuera dictada por la pura fuerza de las relaciones internas de poder, realizado y concretado en la guerra de independencia.
Ese ha sido el secreto de la larga duración de su bella constitución, de su vigor en la guerra secesionista, pese a la discriminación racial que hasta hoy no permitía ser presidente a negros o ateos en una sociedad donde el máximo valor es el dinero acompañado de alguna creencia religiosa. Su genuina originalidad explica que esa joya de la filosofía de la acción no necesitara de una teoría de la República Constitucional para hacerla comprender y adaptarla a los nuevos tiempos. La dominación inglesa y la necesidad de permanecer unidos para ser independientes después de ganar la guerra introdujo en la mentalidad de la rebelión colonial la novísima idea de la libertad política colectiva como fundamento de una república federal contraria al parlamentarismo inglés vencido. Tan innovador era lo que hacían aquellos patriotas sin patria que, salvo en Hamilton, no tenían conciencia de que estaban inventando la democracia representativa, queriendo evitar la canallesca democracia popular y el parlamentarismo. La Constitución de los Estados Unidos no solo ha sido la primera y, hasta ahora, única respuesta a la organización inteligente de un Estado moderno. Ha sido la primera filosofía de la acción constituyente, de la libertad política y de la república constitucional. En comparación con la filosofía de la acción colectiva que la construyó y la ha mantenido, Platón y Rousseau son lo que nunca dejaron de ser, maravillosos poetas de ideas universales o del ucrónico, atópico y distópico pacto social. Aquella afortunada experiencia americana, como la exitosa posguerra parlamentaria inglesa, culminada en 1688, tienen de común que fueron consecuentes a conflictos bélicos, en contraste con la malaventurada Revolución Francesa motivada por ideas ilustradas de reforma pacífica del Estado tradicional. El hecho de que también la Revolución Rusa estuvo ligada a la guerra europea puede conducir al error del gran historiador Mathiez, que confundió los factores históricos de las revoluciones, que las propician pero no determinan, con la acción principal que triunfa o con los poderes constituyentes de las constituciones que fracasan respecto de la libertad política colectiva. Distinguir entre acción continuada y potencia de actualizar relaciones de poder tiene importancia capital para el concepto de filosofía de la acción constituyente de la libertad. Siendo conceptos diferentes, pues el poder actuante presupone la acción que lo constituye como tal, la doctrina no los distingue. En el mejor de los casos, se ha contentado con englobarlos en la acción del sujeto o grupo constituyente. Para Friedrich, no demasiados pocos, la parte más inteligente e importante de la sociedad. Obra citada, página 132. Pero los criterios cuantitativos o cualitativos solo pueden identificar al grupo constituyente una vez consumada su proeza. No son pautas de la acción política, sino de la historia constituyente. La sustitución de la teoría de la acción colectiva por la simple cuestión de identificar al grupo constituyente que promovió o hizo la constitución formal crea un problema insoluble y una contradicción inevitable. El problema de no saber nada de la cuestión hasta el fait accompli, la contradicción de considerar constituciones, las no formalizadas en un texto, como en el Reino Unido o Israel, que vienen constituyéndose como acción continuada, sin unidad de grupo constituyente simultáneo. De esta contradicción no escapa la inteligente obra C. Friedrich por el simple hecho de llamar funcionales a las constituciones no realizadas en el mismo tiempo, ni en un mismo texto. Las que antes se llamaban constituciones materiales o leyes fundamentales del reino, incluso las enmiendas constitucionales en los Estados Unidos, siendo productos del mismo poder constituyente, reservado en la propia Constitución, no han sido debidas a un mismo grupo constituyente, pues éste ha variado en el tiempo al compás de la hegemonía política de los partidos societarios.
El desconocimiento de lo que es filosofía de la acción constituyente conduce ciertamente a la ignorancia de que el hecho definitivo, el que permite distinguir entre los diversos tipos de poder constituyente y entre las constituciones formales de Estados Unidos o Suiza y las de los estados de partidos, lo realmente decisivo es la existencia previa de un periodo de libertad política constituyente, un tipo inconfundible de libertad colectiva que existió históricamente en los albores de los Estados Unidos y que todavía continúa como fundamento de sus enmiendas constitucionales. Libertad constituyente nunca ha existido en la historia europea. Los estados de partidos, impuestos con el poder emergente de la aniquilación bélica del totalitarismo, no fueron frutos de la libertad colectiva de acción política, sino de los privilegiados grupos constituyentes nacionales que, surgidos de las sombras de la derrota, se aglutinaron bajo el paraguas ideológico y la fuerza militar de ocupación de la potencia vencedora en la Guerra Mundial. Sin percibir la naturaleza colectiva de la libertad constituyente, ni la dificultad que implica conquistarla en un régimen de poder estatal partidocrático, no se puede comprender la absoluta necesidad de una filosofía popular de la acción constituyente, de la libertad política, como fuente de energía social capaz de transformar los regímenes de poder en sistemas políticos. La filosofía de la acción republicana es un esquema de la acción colectiva para conquista pacífica de un periodo de libertad constituyente. La acción colectiva prefigura la libertad política. La idea de que la libertad política es alcanzable precede a la acción y la organiza. La Constitución de Estados Unidos plantea una paradoja al pensamiento político. En la naturaleza no existe excepción que confirme la regla. O bien la Constitución de Estados Unidos no es producto de la naturaleza humana, o bien las constituciones europeas son inhumanas. Si aquella es divina, estas son diabólicas. Si aquella fue posible por alguna razón derivada de la naturaleza humana, no se explicaría la imposibilidad de la democracia en Europa, siendo así que países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Holanda llevaron a Estados Unidos la cultura clásica, la renacentista, la reforma religiosa y el espíritu de aventura que crearon su constitución. Sin teoría de la libertad ni de la democracia, sin esquema de una acción adecuada a su conquista, la crítica insustancial integrada en el estado de partidos justifica sus incoherencias y contradicciones por la naturaleza oligárquica de los grupos constituyentes y porque respondieron a lo mejor que se podía hacer, no a lo que se debía hacer con libertad, en la circunstancia excepcional de la derrota militar o muerte de los dictadores y ruina de los países derrotados. O sea, otra vez, las circunstancias extraordinarias que justificaron el terror, pero justamente esa era la excepcionalidad que propiciaba y exigía la apertura de un periodo de libertad constituyente. La antigua creencia de que las oligarquías suceden a las tiranías era una construcción mental a posteriori de ciertos hechos conocidos, como también lo son las teorías políticas descriptivas de la modernidad. Ninguna ha sido elaborada para que, en lugar de justificar la dominación actual, prescriba el fundamento de la democracia en la libertad política colectiva. Los fundamentos de la Realpolitik, parapetos intelectuales contra la libertad de pensamiento y de acción, se basan en los consensos que paralizan, más que las acciones de la libertad, la imaginación misma de que sean posibles. Los medios de comunicación intelectual orgánico del estado de partidos son los centinelas de la sinarquía de poder que los premia y enriquece. Nada está más alejado de la realidad integral que esas pseudoteorías socialdemócratas incapaces de ver la necesidad de libertad política en los pueblos europeos a los que gobiernan con mercantilistas fórmulas de progreso material incierto con regreso moral cierto.
Se creen realistas porque legitiman realidades oligárquicas en los estados de partidos. No saben que son piezas del aparato estatal de anulación de la sociedad, ni que la libertad política sea conquistable en el proceso de realización histórica de realidades más profundas, mediante la acción constituyente derivada de la potencia de una idea de libertad colectiva fundamentalmente realista. Desde la Revolución Francesa, los pueblos europeos contienen en potencia a la República Constitucional. Actualmente no hay nación europea que deba su existencia republicana a una generación social o cultural de la República. La más republicana, Francia, no la concibió con un embarazo de la libertad ni con un abrazo de amor a la verdad, sino con un recuerdo onírico y embarazoso de su fracasada revolución. La Quinta República intentó romper el ensueño revolucionario de la República Parlamentaria y se quedó a mitad de camino. Si al presidente lo elige el cuerpo electoral, su equipo y programa de gobierno han de tener la confianza del legislativo. Eso no es la separación de poderes ni la democracia formal de la libertad política. Si el sistema político de Estados Unidos se llama correcta y científicamente democracia representativa, democracia formal o política, para distinguirse de la democracia directa ateniense y de la utopía de la democracia material social, y si a ese sistema lo definen unas reglas formales del juego político, ¿por qué la sociología política llama también democracia representativa al régimen de partidos estatales cuyas reglas de juego han sustituido la representación de la sociedad por la integración de las masas en el Estado? Este hecho basta para negar en bloque, categoría científica, al pensamiento político europeo. No caben reglas diferentes para un mismo juego cuando precisamente las reglas, como las del ajedrez, son constitutivas del juego. Juegos diferentes reclaman nombres diferentes. Democracia política en Estados Unidos, oligocracia de partidos estatales en Europa. Fruto de la circunstancia histórica y del desconocimiento de su esencia, la República no advino a la realidad del mundo europeo como algo creado por filosofía alguna de la acción colectiva. Llegó por la fatalidad que hizo necesario poner una cabeza abstracta en el lugar de la concreta decapitada. Los europeos pagan un precio desorbitado, su desunión estatal, por mantener separadas la necesidad de la República como fruto de la libertad y la existencia de la misma como accidente de la historia nacional. Italia y Alemania deben sus repúblicas de partidos a la gestación estadounidense en vientres totalitarios. Fue el modelo constitucionario de la transición española. La democracia permanecerá divorciada de las repúblicas europeas mientras no las matrimonie la libertad colectiva. La teoría pura de la República Constitucional, no cerrada como categoría científica a causa de la sustancia en lo constituido de la libertad constituyente, incorpora aquí la argumentación sobre su posibilidad de realización práctica con la descripción anticipada del proceso de conversión de la potencia republicana en acto creador de la República. La filosofía llama actualización a ese movimiento de la potencia al acto, pero sería preferible denominarlo realización. La idea de actualizar supone la existencia de algo que fue actual y quedó trasnochado. El significado moderno de actualizar es casi sinónimo de modernizar. La idea de la República Constitucional, sojuzgada en las repúblicas y monarquías de partidos, no se realiza siquiera en teoría sin un esquema realista del tipo de acción y grado de intensidad requeridos, a fin de que la gran potencia de su idea-fuerza discurra por el cauce de la acción de realizarla hasta llegar a la apertura del proceso constituyente que la convierta en realidad actual. Los ciudadanos capaces de organizar las inteligencias y las voluntades en torno al eje de la verdad como libertad pueden impulsar y encauzar en el seno de la sociedad el inicio del proceso colectivo de realización de la original y originaria idea republicana de la libertad. Los participantes en estos movimientos de liberación republicana se llaman
repúblicos por ser estadistas de la República. La cualidad de estadista la pueden tener un colectivo de personas valientes y leales a una idea política fundadora y fundante de la República Constitucional. El proceso tendrá su propia dinámica cuando los abstencionarios de las urnas proporcionales conozcan su íntima condición republicana, aún no confesada. La necesidad de republicanizar la cosa pública no solo es lógica o mental, como creía Henry Bergson de la idea misma de posibilidad, que para él era una pura invención del sentido común, a fin de explicar a posteriori la existencia de lo real como actualización de lo posible, cuando éste era ya imposible por haberse realizado o hecho real. La paradoja megárica de Bergson solo admite la existencia mental de lo posible cuando precisamente ya no tiene cabida en la mente. Pero el proceso de realización de la teoría de la República no es una necesidad histórica del desenvolvimiento de la idea republicana, como pensaría Hegel si no hubiera detenido el movimiento dialéctico del espíritu en la monarquía constitucional. Tampoco es una necesidad de la materia social, sometida en su desarrollo histórico a la acción dialéctica de las fuerzas contrarias de la propiedad y el trabajo, como predecía Marx respecto de la desaparición de las clases sociales y del Estado. En ambas hipótesis fatalistas y deterministas sobraría la necesidad histórica del concurso voluntario de la libertad colectiva para realizar con la República Constitucional la verdad, determinada por un espíritu absoluto o material. Todo revolucionario de la libertad política colectiva, aunque no lo sepa, es aristotélico, actualizante y antiactualista. Aristóteles combatió la doctrina de los megáricos, escuela socrática que negaba el movimiento de la potencia al acto. La teoría pura rechaza radicalmente la creencia de la filosofía fascista, Gentile, en la brutal idea hegeliana de que el actualismo del poder existente, el del Estado, sea la única racionalidad posible de la realidad. Si todo lo real fuera racional, tan irracional sería oponerse al poder realizado en la dictadura como en el estado de partidos. La república solo podría venir entonces de un acto de fuerza bruta, de un golpe de Estado o de una sublevación violenta que sin libertad política le impusieran como otra actualidad sin libertad. No sería república constitucional, sino, otra vez, constitucionaria. Es extraño que la doctrina de la imposibilidad real de lo posible sea creencia de las clases intelectuales semicultas de la partidocracia, entusiastas mitólogas del actualismo. La teoría biológica de la evolución de los embriones destruye la doctrina megárica que negaba la realidad del movimiento. Para Bergson, la realidad reducida a la actualidad solo permite ser modificada por evolución creadora en millones de años. Las realidades virtuales están probadas en biología y física. Los intelectuales partidocráticos, incapaces de concebir los cambios políticos antes de que se produzcan, creyeron que las dictaduras a las que apoyaron serían eternas. Sus mentes librescas son más rígidas y reaccionarias que el mundo social y político mentalizado por ellos. Un movimiento ciudadano hacia la República Constitucional sería una potencia tan real como la realidad sin potencia de la partidocracia. Sin la potencia de la posibilidad no existiría la probabilidad. Los fines de los repúblicos son reales porque son probables y realizables. En la política sucede lo que en los procesos de evolución de las especies en la naturaleza. Lo posible no asegura que la bellota se desarrolle en encina, porque entre la potencia y el acto se interpone la libertad de los cerdos. Del mismo modo, entre la potencia de la voluntad de acción liberadora y la libertad política colectiva se interpone la libertad de los partidos estatales y su mentalidad profesional de lo actual. El Estado de partidos no es un sistema político autónomo, asentado sobre la libertad de verdaderos ciudadanos, sino un régimen de poder sostenido por el consenso de una sinarquía de partidos estatales con oligarquías financieras y mediáticas. La prueba
está en el hecho negativo de que ni un solo medio de comunicación y desde luego ningún partido osan analizar el grado de probabilidad de que la gran crisis económica actual modifique el inestable equilibrio del pacto tácito del poder estatal con las finanzas, que fundó la modernidad histórica de la expansión económica en la duración estable del pacto colusorio de la política con las finanzas. La presidencia de Obama pasará a la historia universal por haber sido el primer mulato que la alcanzó y por haber salvado de la bancarrota a las entidades bancarias con inyecciones masivas de dinero público, aunque eso ya había hecho antes. Pero su mérito histórico será haber roto o deteriorado ante la opinión pública mundial el tenebroso pacto entre el Estado y las finanzas privadas, y creado un impuesto especial sobre los beneficios del capital financiero enriquecido con esas prestaciones de los contribuyentes. Un pacto colusorio de poder y dinero que en Francia se inició con el Directorio y en Estados Unidos con el nefasto presidente Jackson, cuando este aventurero del destino manifiesto, que odiaba a indios, negros y españoles, retiró la licencia del First Bank y Second Bank 1836, que en una sola década era ya uno de los mayores bancos del mundo, y repartió el negocio monetario y depositario de los ingresos fiscales entre los numerosos pet banks de sus amigos y sostenedores, lo cual retrasó casi un siglo la Reserva Federal y la independencia del dólar. Las costumbres corruptas de los poderes estatales son más contundentes y eficaces que las facticias constituciones. La falta de análisis del futuro en las partidocracias procede del ominoso silencio pactado sobre el oscuro pasado que las creó, el secreto hermético del juego de los poderosos con las oligarquías financieras, la usurpación de lo estatal por los partidos que se encaramaron en el Estado sin dar oportunidad a la libertad constituyente, son el bastión mental que protege las partidocracias haciendo quiméricos los asaltos de la verdad. La ley del silencio sobre los cimientos movedizos de la dominación partidocrática constituye la omertá de la clase política. Si los poderosos viven instalados en la mentira política, sustituyendo el concurso de la inteligencia por el de la listeza y el de la honestidad por el de la eficacia ineficiente, no hay más posibilidad de alcanzar dignidad y honor que aliándose con la decencia y el coraje de la libertad colectiva, para destruir las murallas del miedo a la verdad. Fuera de la inteligencia y de la honestidad, la eficacia del realismo deviene fruto de la cobarde miopía del miedo colectivo a reconocer la verdad que la desagrada y teme. Las partidocracias pueden caer en virtud de un pequeño acontecimiento, como la chinita que destruyó los pies de arcilla de la colosal estatua del rey en el sueño de Daniel, por la quiebra de las cuentas públicas, por una ola popular de indignación que, levantada por el último escándalo del poder o de la brutalidad policial de la represión, derrumbe las murallas de Jericó. El proceso de republicanización de la sociedad llegará a madurar con el constante trompeteo de los repúblicos de la libertad, aunque no sea imposible predecir qué tipos de acontecimientos pueden ahogar al estado de partidos. Lo que interesa saber ahora es que eso no solo es posible, sino probable. No hay aquí la menor pretensión de reducir las causas posibles de la decadencia final del estado de partidos a la acción inteligente y valerosa de la voluntad republicana. La razón es fácil de comprender. Ningún partido estatal puede iniciar un proceso de regeneración o reforma del Estado sin negarse y destruirse a sí mismo. La trascendencia de que este hecho se manifiesta en la absoluta seguridad de que no hay alternativa reformista de la partidocracia y en la certidumbre de que, sin el modelo de la República Constitucional, la sociedad carece de guión eficiente para orientar la decencia pública hacia la democracia política. El cálculo de probabilidades no se aplica a los acontecimientos extraordinarios que, sin intervención de la voluntad consciente, pueden producir directamente o provocar indirectamente la caída del estado de partido. Al ser eventuales o azarosos,
Estos hechos casuales no están sometidos a las leyes estadísticas de los hechos frecuenciales o causales. En esos supuestos hay que sustituir la confianza en la probabilidad de la caída por el análisis de las causas objetivas superficiales y subterráneas que pueden crear el acontecimiento desintegrador de la servidumbre voluntaria. En la situación actual, a pesar de los efectos desastrosos pero iluminadores de la gran crisis económica, lo urgente no es predecir el futuro de la partidocracia, ni hacer un elenco selectivo de las causas políticas o sociales que la pueden derribar. Sin acción, Aquiles no alcanzará jamás la tortuga. Creada y difundida la teoría pura de la República, lo que importa definir ahora es la filosofía de la acción colectiva que la realice en el proceso iniciado por los grupos promotores de la libertad política dentro del tercio laocrático de alguna sociedad europea para conseguir la apertura pacífica de un periodo de libertad constituyente. Conocer las fases del proceso implica la necesidad de saber el grado de madurez necesaria para pasar de una fase a la siguiente. La primera fase se ultima con la suficiente difusión del postulado de identidad-verdad igual libertad en los centros de opinión y unidades de influencia social. Cada frase prepara las condiciones de acceso a la inmediata, con voluntades de acción colectiva indeterminadas, sin los factores que se crean en las fases precedentes. Método predictivo. La función histórica de la simplificación y difusión de la teoría pura viene dictada por la necesidad de dar a la sociedad civil el protagonismo de las libertades públicas y, especialmente, el de la libertad política, para que la res pública sea el asunto conscientemente común de los ciudadanos. Del mismo modo que, en épocas ideológicas, la izquierda pedía la nacionalización de las empresas de servicios públicos, en la era de la necesidad de verdad en la política, lo inmediato será reivindicar la nacionalización o republicación del secreto y la razón de Estado, o sea, la republicanización de la acción política, hoy privada de los partidos estatales, para extenderla a toda la comunidad o a la parte ciudadana más sensible a la carencia de libertad política colectiva. Preguntar a los repúblicos si son de derechas o de izquierdas en la situación general de servidumbre voluntaria a los partidos paridos estatales y sin más libertad política que la de esas agrupaciones, que no obstante son voluntarias, supone y delata un profundo desconocimiento de lo que es libertad y verdad en la política, pues equivaldría a cuestionar la universal idealidad de los principios morales y políticos incorporados a la teoría pura. Los futuros gobiernos republicanos serán de derechas o de izquierdas, conservadores, reaccionarios o avanzados al futuro, según las ideologías de las mayorías que elijan al poder ejecutivo y la composición del legislativo. En la noche de la libertad, los gatos que maullan en los tejados de la servidumbre son buscadores de gatas en celo, pécoras, pecunia, o felinos depredadores de presas débiles. Republicanizar no es acto que los gatos estatales puedan decretar en virtud de su instinto hiperolfativo de autoridad, ni una expansión discontinua del sentimiento republicano. Requiere un proceso continuado de humanización y nacionalización de lo público, que solo una acción societaria puede emprender con iniciativas libres y horizontalmente convergentes, para que de ella emerja una sociedad política intermedia, que interprete las necesidades y represente los intereses de la sociedad civil ante el Estado constitucional. Dada la naturaleza estatal de los partidos, no existe en Europa continental sociedad política alguna, solamente sociedad estatal y sociedad civil. Aquella es una sinarquía o sindicato de poder político sin control. Esta, un conglomerado informe de millones de individuos sin poder electoral propio que vacan a sus ocupaciones despreocupados no solo de la república constitucional que les conviene, sino hasta de la res pública que en todo caso les concierne. Por eso, la teoría de la república no ha de ser meramente completada con su difusión general, sino realmente integrada en una praxeología del proceso republicano
que oriente las acciones colectivas por el camino, el ritmo y la intensidad que la situación y el momento requieran sin hacerlas depender de la voluntad de un jefe. No hay líder al que no sigan las masas, ni jefe oportunista que no las siga. Como tampoco hay movimiento político que avance sin necesidad de ser dirigido. Las personas que se proponen emprender una acción, si ésta no se consuma en un solo acto, sienten la necesidad de imaginar un esquema previo que la configure en la realidad, conforme a la idea que la concibe y a la naturaleza del proceso que ha de realizarla. Parece elemental, pero es tarea compleja. Ese esquema, posterior a la idea y anterior a su práctica, es el puente que permite pasar de la teoría a la acción sin que ésta la deforme o traicione. Lo que es buen sentido común en la acción individual pasa a ser sentido político y estratégico en las acciones colectivas. La necesidad del esquematismo está reconocida en la teoría del conocimiento con el esquema trascendental que Kant ideó para explicar cómo los conceptos puros pueden aplicarse a la experiencia, pero el pensar esquemático o pensar figurativo, como lo llamó Eugenio Dors, no ha sido tratado en la filosofía de la acción política, donde adquiere una dimensión ontológica. Del seguimiento del esquema depende que la acción realice lealmente la teoría, dándole existencia, recreándola una y otra vez en la realidad social. El esquema global de la acción republicana, que no es un producto de la razón incorporada a la teoría ni un diseño de la libre voluntad, constituye un acto creador de la imaginación intuitiva que mueva al ánimo colectivo de realizarla, mediante la acción procesal adecuada a la circunstancia temporal y espacial que la condiciona, la orienta y la hace realizable. Por ser intermediario entre la razón social de la libertad y la resistencia de la materia estatal, el esquema de la acción debe ser más razonable que racional. Por ser de orden prescriptivo y no descriptivo, el esquema establece principios generales sin entrar en particularidades. Y por ser temporal, el esquema ha de prefigurar dicho proceso en todas sus fases hasta que, convertida la teoría política en norma del espíritu público, comiencen las rutinas de conservación de la idea transformada en realidad política. Todo movimiento ciudadano sincero para ser fiel a la virtualidad del esquema de acción que lo guía ha de nacer bajo la condición resolutoria de disolverse cuando la libertad política sea una realidad garantizada con las instituciones de la República Constitucional. Los principios generales que el esquema impone al proceso de la acción, como el de que el fin ordena los medios, se puede reducir a tres: continuidad, homogeneidad y retroacción. Pues la horizontalidad o verticalidad del esquema depende del principio de homogeneidad en cada fase del proceso. La fase de difusión de la idea política ha de vencer las resistencias de la inercia mental que se opone por hábito a toda forma de cambio político. Debe conformarse a un esquema de acción horizontal que no discrimine a los destinatarios, sea cual fuere su ideología. Para deslegitimar a la sociedad estatal no basta con difundir el punto de fuerza, Leibniz, de la teoría pura de la República Constitucional, a no ser que ésta sea ya fundamento legítimo de las acciones de resistencia pasiva y abstención electoral. En cambio, la fase de la acción constructiva, dirigida a las categorías sociales que más padecen la quiebra moral y financiera del estado de partidos, debe obedecer a un esquema vertical cuya funcionalidad permita movilizar al tercio laocrático de la sociedad hacia la libertad constituyente de la democracia mediante consignas de acción elaboradas por los grupos que se hayan destacado en la difusión de las 4 ideas fuerza: representación de la sociedad civil, separación de poderes, lealtad de la forma a la materia, ecuación verdad-libertad, en que se basa la filosofía de acción constituyente de la República Constitucional. El principio de continuidad existe no de tener en el tiempo el proceso ni de separar en el espacio nacional las acciones emprendidas en cada fase anterior, para conseguir de este modo tanto las inercias de la acumulación de las fuerzas innovadoras como las sinergias de la simultaneidad en los ritmos de maduración de conciencias y voluntades de acción colectiva.
especialmente en las categorías profesionales en la jubilación prematura y en la juventud. La homogeneidad de la acción colectiva la consigue el principio de que los medios han de tener la naturaleza pacífica de los fines y ser adecuados a la inteligencia de la finalidad que pretenden. El principio de retroacción esquemática del proceso permitirá incorporar a las acciones posteriores las enseñanzas y correcciones que las anteriores introduzcan en el esquema original que ideó el plan general de la acción emprendida. En el factor republicano, libro segundo, se analizó la materia civil y la forma política desde un punto de vista estático, pero el esquema de las fases del proceso republicano ha de considerarlas desde la perspectiva dinámica y sintética de los cambios sociales, no al modo de los golpes de Estado o pactos de gobierno. La transición española, tomada como modelo constitucionario en otras latitudes, no fue un proceso de paso de la dictadura a la libertad política, sino un golpe incruento del consenso de poder que pasó de la dictadura a la oligarquía de partidos con libertades públicas otorgadas y sin libertad política colectiva. Las transiciones sociales relativamente lentas por ser maduraciones invisibles no son procesos impulsados por un principio de libertad mínima que las ponga en marcha, hasta llegar a la fase constituyente de la libertad política como derecho natural. El proceso constitucionario hacia una nueva polaridad estatal evitó los choques con las estructuras del poder establecido en la polaridad dictatorial anterior. Por eso las partidocracias no llegaron como final de un proceso, sino como ocupación instantánea del vacío de poder creado con la caída militar de los imperios o la muerte de los dictadores. Los procesos políticos son progresivos o regresivos según la naturaleza liberal o reaccionaria de la acción que los impulsa. Las transiciones europeas a las libertades públicas han sido progresistas en liberaciones personales, regresivas en la conciencia de la unidad nacional, reaccionarias en la concepción de la política como consenso. Consecuencias previsibles en todo proceso estatal autoritariamente cerrado, contenido y retenido. El proceso civil, en cambio, consiste en las derivaciones sucesivas de lo principiado en virtud de la acción de un principio. Aquí, el obrar sigue al ser, operari sequitur esse. Mientras que en lo procesionario, como en las transiciones de las dictaduras al estado de partidos, al ser sigue al obrar, esse sequitur operari. Lo fundamental en estas transiciones autoritarias no son los principios ni las creencias sociales, sino los agentes individuales del poder de control sobre cosas y personas, así como la necesaria discontinuidad y parcialidad de la acción liberadora. Así se impide la unidad en la resistencia de la oposición democrática a la mera reforma de la dictadura. La procesión de autoridades en las transiciones reformistas cierra el paso al proceso político de las liberaciones sociales. El fundador de la filosofía de procesos, Whitehead, unificó en la teoría de las entidades actuales o actualizables los tipos de proceso. El que va de lo actual a lo real expresa la razón de su inactualidad, fenómeno de concreción del poder. El que va de lo real a lo actual, sin expresar su razón de actualidad, lo impone como acontecimiento de reparto del poder, con reformas liberales autoritarias. El que va de la virtualidad de lo real a la actualización, fenómeno de difusión del poder, revoluciona la legitimación de la relación de poder y de la cultura histórica. La prehensión del acontecimiento de la libertad lleva consigo la de todos los anteriores que la negaron o reprimieron. Es el único sentido de la historia. A diferencia del campo físico de las cosas materiales, donde la destrucción es más fácil que la construcción en virtud del principio universal de la entropía, las sociedades humanas se encuentran menos resistentes en el proceso de construir que en el de destruir los prejuicios mentales y los intereses materiales de la actualidad realizada, siempre realimentada por su incapacidad de generar negantropía, es decir, sin virtualidad realizadora de la potencia de lo real que solo tiene la libertad política. Gramsci fue consciente de esta peculiaridad de las estructuras de poder social.
Sin ser ortodoxo marxista ante los acontecimientos de la ocupación obrera de fábricas en ciudades del norte de Italia, al final de la Guerra Europea concibió la estrategia comunista del doble poder en competencia con el estatal como principio rector del proceso que unificaría el poder social y el poder político en un futuro Estado socialista. Creía que la sociedad se preestataliza antes de que el Estado la estatalice y luego se autodisuelva. Las enseñanzas negativas del leninismo contribuyeron a que la izquierda europea posterior a la Guerra Mundial sustituyera el principio de igualdad de oportunidades por el de libertad de acción del Partido Comunista para apoderarse del Estado sin conciencia de traición a la clase obrera, a pesar de que traicionaba la idea gramsciana de que no hay proceso si la elevación social y política del Partido Comunista no sube consigo a la clase social que representa o cree representar. Los partidos y sindicatos de clase se hicieron órganos del Estado elevando su condición social y calidad de vida no porque representaran a las masas obreras deprimidas por el paro y la miseria, cosa que impide el reparto proporcional del poder electoral. La Constitución partidocrática prescribe que los partidos estatales integran las masas en el Estado por el solo hecho de haberlo ocupado ellos. El esquema global que orienta el proceso político en el seno de la sociedad civil hacia la República Constitucional, tanto en su fase destructiva de la servidumbre voluntaria a los cínicos partidos estatales, como en la constructiva de la libertad constituyente, garantiza la lealtad al principio rector de la libertad política colectiva, con los principios de homogeneidad entre los medios y fines, entre acción instrumental y acción finalista, entre acción interna, agere ad intra, y acción exterior, agere ad extra. En realidad, no hay servidumbre política en el tercio social seguidor de los partidos estatales, con los que identifica sus intereses. Tampoco el tercio laocrático sustanciado con la aspiración a la libertad colectiva. Solo hay servidumbre voluntaria en el tercio que vota a listas de partidos sin interés egoísta, o sea, el de menor inteligencia política y mayor enajenación social. Este tercio planicio será arrastrado por el tercio promotor de la libertad. Si no es utópica ni descriptiva, si es de orden normativo o prescriptivo para la acción teorizada, toda teoría política implica una llamada o convocatoria para realizarla en la sociedad y en el Estado. La teoría de la República Constitucional se basa en la distinción entre el problema de la libertad política que la democracia representativa resuelve y los conflictos ideológicos que la procuración de la igualdad social hace surgir en las clases y categorías sociales opuestas, y cuyas mitigaciones o soluciones parciales son asuntos que corresponde tratar a los poderes ejecutivos del Estado y a las legislaturas de la nación, con separación de titulares y competencias. Pero entendida como los pensadores franceses que la crearon, la filosofía de la acción no tiene esa finalidad. Solo se interesa por la naturaleza metafísica y óntica de la acción humana, con independencia del principio rector de la inteligencia que la ordene y la voluntad individual o colectiva que la realice. Sin embargo, la teoría republicana que identifica verdad política y libertad de acción colectiva comienza a ser activa y constituyente con ese descubrimiento. A diferencia del efecto contemplativo o sensitivo causado por el acceso a las verdades teoréticas o estéticas, el conocimiento de la verdad igual libertad produce al instante una conmoción interior, es decir, un impulso anímico hacia los más próximos en afinidades espirituales en busca de compañía para vivir lo verdadero con la verdad de la acción colectiva de la libertad. Una conmoción mental que se traduce en predisposición a la acción del actuar, en disponerse a conquistar la libertad para todos. De no ser por ello, se confundiría con la pasión religiosa de amor, con la vocación científica de penetrar en los secretos de la naturaleza o con el sentimiento estético que mueve al artista. Expuesta a la precipitación del entusiasmo, esa primera predisposición es ya un conato de acción horizontal,
distinta y previa a la disposición a actuar en la verticalidad de las organizaciones voluntarias para alcanzar y mantener el poder político de la libertad colectiva. Hay en los seres humanos mayor propensión natural a la obediencia que a la libertad de acción responsable. Del mismo modo que una ley biológica explicó por qué nacen más hembras que machos, no está lejos el día en que la genética encuentre la ley que descubra la proporción natural de mandamases en la multitud obediente. La revolución enseñó a los pueblos europeos la posibilidad de libertad política y, sin embargo, estos no emprendieron la acción colectiva de conquistarla. El impulso para la acción colectiva que haga obrar a la libertad política no proviene de frustraciones de altruismos carentes de otros campos de satisfacción, ni lo causan sentimientos de culpabilidad sublimados en un deber social. Tampoco responde a la aspiración existencialista de la vida auténtica, creyente de que hacer algo es hacerse a sí mismo. Pues si ese algo fuera la libertad colectiva, todos harían míticamente a los demás haciéndose a sí mismos. El ímpetu del nuevo saber político, el de la verdad de igual libertad, sale de una inspiración intuitiva de la razón de la existencia en común, que la coexistencia no propulsa ni el hábito de convivencia en círculos vecinales contiene. La razón de que repentinamente parezca posible realizarlo tanto tiempo intuido o incluso manifestado en fenómenos espontáneos de compasión social que parecía quimérico antes de conocer la identidad de verdad y libertad está en la naturaleza de este tipo de conocimiento, que no es liberador sino alcanza la elevación cultural y la sensibilidad moral que disuelven el servilismo en las conciencias y resuelven los conflictos de la polaridad opositiva Estado-sociedad. La nueva polaridad creada con la ecuación verdad igual libertad engloba y supera las explicaciones hegelianas o marxistas de la historia, al ser resolutiva de conflictos sociales de carácter funcional que no tienen naturaleza dialéctica. Esta nueva polaridad de la relación política de libertad no arrastra en su giro a los conflictos de clase social ni a los sentimientos de la fe nacionalista o religiosa. Una polaridad política de tal envergadura requiere el concurso de un agente colectivo de potencia superior a la constituida por la oligarquía de partidos y un proceso de liberación dictado por la propia acción en cada una de sus fases de realización, como en la creación de las grandes obras de arte. Un tipo de actividad correspondiente a las llamadas acciones graduales, donde el grado de intensidad o dedicación varía según la naturaleza de la acción destructiva, constructiva en cada fase del proceso y la cercanía de la meta. La primera fase comienza con la asimilación, difusión y divulgación en pequeños círculos familiares, sociales y culturales de la proposición política que identifica la verdad política con la libertad colectiva. Esta etapa de cognición de la verdad igual libertad no terminará hasta que la dimensión social de la asimilación y aceptación de este descubrimiento asegure la participación masiva de repúblicos europeos en abiertos y pacíficos movimientos ciudadanos hacia la República Constitucional. La segunda fase del proceso podrá iniciarse cuando la potencia de esos nuevos movimientos horizontales alcance en algún país europeo, Italia, España, Grecia, Portugal, Irlanda, a causa de sus resistencias ideológicas a la modernización de las estructuras productivas, la dimensión cuantitativa y cualitativa que permita concretar e impulsar las tácticas variadas de acción colectiva, directiva y pacífica hasta llegar al punto de saturación social que reclame ser precipitado o cristalizado en la estrategia unitaria de la identidad, verdad, igual libertad. O sea, en la acción general y decisiva que establezca la nueva relación de hegemonía cultural y política en la sociedad civil, con una tercera fase de agitación social para la apertura de un periodo de libertad constituyente. La fijación de ese momento histórico no se puede decidir de antemano a fecha fija, ni abandonar a la espontaneidad horizontal de los movimientos repúblicos. Será necesaria la coordinación de todos los sectores interesados en la apertura de ese periodo de libertad constituyente, sean cuales sean sus preferencias constitucionales. Para que se integre en una acción gradual y progresiva, esa diversidad de movimientos o de acciones ha de orientarse con una coordinación de todas las posibles alternativas de cambio en la forma de Estado y de gobierno.
En ese momento, la unidad de acción del pluralismo político tiende ya por sí misma a la concreción del grupo hegemónico constituyente. Descuidada de atención por los tratadistas, esta hegemonía no puede ser en una sociedad plural la de un solo grupo constituyente, sino la formada con las tres opciones: conservadora, reaccionaria, creadora, realizables en la práctica de la acción constituyente. La acción unitaria por la libertad constituyente ha de ser coordinada por la necesidad de que el referéndum constituyente sea electivo entre esas opciones y no plebiscitario. Antes de ese momento, toda tentativa de acción unitaria de las opciones constitucionales como república parlamentaria, república de partidos o república constitucional sería puro activismo condenado a la esterilidad, como el de los partidos comunistas que ponen su ideal en las calendas griegas para justificar la actualidad de su oportunismo. El activismo produce efectos reaccionarios por desconocer el estado de la relación de fuerza entre los partidos estatales y la acción societaria republicana, y despreciar las razones de eficiencia estratégica de las que no se deben excluir acciones colectivas originales si se presenta la coyuntura propicia. El aplazamiento de la acción decisiva no impide multiplicar las iniciativas para crear un ambiente propicio al cambio de la partidocracia por la república constitucional. Contestaciones parciales a la degeneración política de la partidocracia, sin ser ni parecer revolucionarias, allanarán el camino a la libertad política. Abstención electoral, desprestigio de la clase política, impotencia de los gobiernos ante la crisis económica y el paro, aspiraciones soberanas de los nacionalismos, peticiones de reforma de la ley electoral y del modo de asignar al presidente del gobierno y los miembros del Tribunal Constitucional. Están abriendo vías al oportunismo reformista que, temeroso de la ruptura implícita en la libertad política, las propicia al pedir la reforma de la Constitución. Es nuestro batallón de zapadores. Sin antecedentes históricos sobre el tipo de acción continua y pacífica que lleve al tercio laocrático de la sociedad hasta la conquista de un periodo de libertad constituyente, con la misma libertad de información pública y de acción colectiva para todas las opciones constitucionales, donde la sociedad elija, en referéndum optativo, la forma de Estado y de gobierno. No se deben excluir las acciones de masas impulsadas por movimientos sociales hacia la huelga general de carácter político. En las sociedades de consumo y de ocio espectacular no son pertinentes las estrategias de doble poder, definidas por Lenin y Gramsci en coyunturas históricas de excepcional violencia civil como métodos de conquista del Estado. Si el propósito no es la conquista del Estado, como en los tiempos del fascismo y del comunismo, ni su eliminación como en la creencia anarquista, sino la apertura de un periodo de libertad política constituyente en la sociedad civil, no hay lugar para la violencia. La palabra revolución levanta ecos de tiempos pasados que no tienen sonido agradable en la actual sociedad europea, dado el horror casi patológico a cualquier asomo de violencia y a la nefasta propaganda de que, sin ella, no es concebible un cambio en la forma de Estado y de gobierno. Pero no hay motivo para la violencia si todas las opciones políticas tienen la misma oportunidad de manifestarse en condiciones de igualdad de libertad constituyente. La nueva teoría verdad igual libertad y la propia condición democrática de la República Constitucional son incompatibles con cualquier tipo de acción que se proponga la conquista del poder político sin someterse previamente a la conquista de la hegemonía política en la sociedad civil, o mejor dicho, en los ámbitos culturales de una sociedad plural y moderna. Por ser pública, continua y gradual, la acción republicana se separa abismalmente de las acciones secretas, repentinas, discontinuas y técnicas típicas de los golpes de Estado. Por ser ciudadana, se distingue ontológicamente de la praxis marxista que pretendió dar conciencia de clase al movimiento obrero frente a la identificación de la clase burguesa con el Estado. Una conciencia unitaria de clase social autosuficiente que el movimiento sindical no podía dar, al estar basado en la obtención paulatina de mejoras laborales mediante huelgas parciales y pactos con el enemigo patronal, a quien legitimaba en tanto que parte contractual
propietaria de los medios de producción. Y para ser coherente con la teoría, la acción colectiva ha de combinar la individuación de la igualdad con la individualización de la diferencia, haciendo del distrito electoral la mónada representativa del movimiento ciudadano por la libertad política. Una revolución puramente política, basada en principios de coherencia entre medios y fines y sobre todo en el principio básico de que la verdad política reside, en primer y último término, en la libertad colectiva. No necesita otra garantía de paz que la de su propio principio. Esta virtualidad de los grandes principios fue expresada por Benjamin Constant. Sin querer exagerar la influencia de la verdad, como han hecho con frecuencia los filósofos, se puede afirmar que cuando ciertos principios son completa y claramente demostrados, ellos sirven en cierta forma de garantía de sí mismos. Principes de Politique, La Pléiade, 1964, página 1077. La doctrina constituyente, una abstracción conceptual, no excluye el proceso de concentración política en los sectores sociales que pueden definir con libertad colectiva la forma de Estado y de gobierno por medios pacíficos. Pero si se refiere a las fuerzas políticas que hacen las constituciones, en realidad habría tantos poderes constituyentes como poderes sociales constituidos. Las instauraciones monárquicas las hicieron potencias extranjeras, Bélgica, o dictaduras nacionales, España. Al estado de partidos no los constituyó el parlamentarismo. Sin ejército extranjero de ocupación, las fórmulas alemana e italiana no habrían sido concebibles. Los ideales de la resistencia al fascismo fueron traicionados. Lo sucedido al terminar la Guerra Mundial parecía responder a la necesidad de contar cuanto antes, en las arruinadas naciones sin gobierno ni prensa libre, con poderes representativos de la duración y nuevos poderes representativos de la opinión, sin perder el tiempo con la libertad política de la democracia. El éxito de aquel brutal expediente ítalo-germano de posguerra ha sido debido a su corrupción. 60 años de duración sin libertad colectiva ni representación de la sociedad civil. 60 años para crear una Unión Europea que no resiste la crisis financiera. 60 años de colusión de los partidos estatales con el capital especulativo. En fin, en lugar de instituciones legítimas duraderas, poder de la duración mediante una clase política encastada en todos los organismos públicos. En lugar de asambleas representativas de las hegemonías sociales, poder de la opinión con medios de comunicación fabricantes de opiniones partidistas. En lugar de Estado anónimo, poder de ejecución de partidos estatales en lugar de nación personalizada en el Estado, poder de autonomías regionales y poder de representación ilegítima en el Estado. En lugar de mediación, poder de arbitraje y corrupción del capital industrial y financiero. Esta realidad de las estructuras de poder en el estado de partidos, más profunda que la tópica formalidad de poder legislativo, ejecutivo y judicial, fue el poder constitucionario y la base de sostén de las partitocracias. Sin deconstruir este bloque constitucional cerrado a toda apertura a la sociedad, sin sacar a los partidos estatales de su nicho autoritario para que se civilicen en la sociedad civil, no será la libertad política, sino el azar de una catástrofe, la incoherencia del reformismo, lo que abrirá las puertas a una libertad política hasta hoy desorientada de fines y desasistida de medios de acción. Ese indeseable albur, con apertura al riesgo de lo imprevisible o de la involución parcial, podría ser evitado mediante el cambio de la ausencia de representación, comportada en el sistema proporcional de lista de partidos por el único modo obtener representaciones reales con la elección de un solo diputado por distrito electoral o monada política. Esta posibilidad plantea
el tema de la naturaleza y alcance de la libertad constituyente con un sentido diferente al clásico de reforma o revolución, pues la representación proporcional está tan estrechamente vinculada a la partidocracia que la sola idea de sustituirla por la representación mayoritaria de distrito contiene la potencia de una revolución, aunque parezca estar limitada a una reforma en la esfera de la representación política. Desde el punto de vista de la República Constitucional, el cambio del sistema electoral es un objetivo básico, pero parcial. Para la acción constituyente de la libertad política, ese cambio sería equivalente a la conquista de la posición dominante en una guerra de movimientos, lo cual obliga a inscribirlo dentro de una estrategia de acción continuada que, en su primera etapa, puede confundirse con una táctica reformista del régimen en el solo campo electoral. Un objetivo imposible sin reforma de la Constitución que por su aparente modestia requiere una fuerza social menor que la exigida para la conquista de la libertad constituyente. Antes de iniciar la acción decisiva de conquista de la libertad política, a no ser que algún acontecimiento imprevisto la precipite, el inevitable oportunismo ideará objetivos parciales frente a los que las resistencias sociales son menores. Este puede ser el caso de la reforma electoral de la justicia o de la elección del presidente de gobierno. Sin perseguir la separación real de poderes en el Estado ni la República Constitucional, la sustitución del sistema de elección proporcional por el uninominal en circunscripciones pequeñas, una mayor independencia de la corporación judicial en el sistema de nombramiento de sus miembros o la elección indirecta del presidente del gobierno en las legislativas, tres aspiraciones muy extendidas contienen cada una de la suficiente potencia corrosiva para desencadenar, con un fracaso, la apertura a la evidencia común repentina de que el régimen de partidos es constitucionalmente irreformable. La libertad de acción constituyente es concepto y realidad que difiere de lo implicado en las ideas de poder constituyente y grupo constituyente con las que generalmente se confunde. Gramsci, por ejemplo, al no ver la distinción entre sociedad económica, sociedad civil y sociedad política, se enredó en el lío marxista del Estado como sociedad política, en el que no se distingue entre las relaciones que se forman en la sociedad económica como fuerzas objetivas, en la sociedad civil como fuerzas político-ideológicas y en la sociedad política como fuerzas político-militares. Su perspectiva le hacía percibir que en la sociedad civil, bien sea considerada como esfera privada donde se forman las ideologías y se articula el consenso, o bien como lugar de acción económica, se mantiene una relación bipolar de fusión unitaria y distinción divergente con la sociedad política. Para explicar esa tensión, Gramsci recurrió al concepto crociano del nuevo nexo de los distintos, despreciando que ese nexo entre sociedad política y sociedad civil constituía nada menos que la base teórica del movimiento liberal reformista. Tanto la derecha como la izquierda hegeliana tomaron por realidades estas distinciones conceptuales, bien para considerarlas inseparables, como Croce, o bien para presentir su separación conflictiva en lucha de clases, como Gramsci. La acción política constituyente de la forma de Estado y de gobierno puede presentarse de improviso como urgencia ante un eventual vacío de poder por causas imprevistas o como única opción de libertad de la voluntad colectiva ante la bancarrota del Estado o del fondo de pensiones. La premura y la inquietud general no darían tiempo a la información pública sobre las consecuencias desastrosas de cualquier régimen de poder improvisado. Esto sucedió al final de la Guerra Mundial con la implantación provisional de la partidocracia bajo el paraguas de la potencia vencedora. Una situación parecida se produjo más de medio siglo después en las naciones federales de Yugoslavia y en las repúblicas integradas en la Unión Soviética, con la Guerra de los Balcanes y la disolución de la URSS. Las hegemonías de los improvisados partidos
etiquetados con marcas occidentales, no las decidieron las confrontaciones de sus programas en sociedades plurales con libertad de opinión, sino las cercanías al ejército o a las fuerzas de represión y a los centros de poder internacional. La mímesis de Europa occidental y la creencia infantil propia de pueblos educados con el estoicismo de la miseria doméstica en aras de un ideal de realismo retrógrado fueron los factores determinantes de las nuevas constituciones, impuestas por grupos constituyentes privilegiados que ocuparon la escena constitucionaria sin libertad colectiva constituyente. Era previsible que la corrupción de partidos floreciera con el trasplante de la partidocracia, envejecida en Occidente, a suelos vírgenes de libertad, abonados con las extendidas corruptelas de las burocracias de partido único. La conversión de los patrimonios estatales en propiedades privadas dio lugar, en cuestión de días, a las mayores fortunas de Europa. Desde la caída de los totalitarismos, ningún pueblo continental europeo, salvo Francia, ha tenido la oportunidad de dotarse de una constitución tras un periodo de libertad constituyente. Los grupos de poder constitucionario de las partidocracias continuaron como instituciones constituidas, entre ellas los propios partidos concebidos como órganos de Estado. Pero la libertad colectiva, como poder constituyente, se disolvería si ella misma fuera constituida por una sola facción política. Fue el laberinto sin salida que impidió la entrada en vigor de la Constitución jacobina de 1793. Una experiencia constantemente repetida invalida la hipótesis de Friedrich sobre la identificación a priori del grupo constituyente con la parte más inteligente de la sociedad. Lo distintivo está en la libertad constituyente colectiva. La propia etimología de la palabra constitución, que además de constituir también indica en su versión política la acción de co-instituir, describe mejor que los tratados jurídicos sobre el Estado lo que debe entenderse por poder constituyente o instituyente y poderes constituidos o instituidos. Estos son órganos internos del Estado y para modificar la estructura de poder que los relaciona con los demás órganos estatales en la Constitución deben cumplir el procedimiento previsto en ella para su reforma. Fuera de este cauce legal, toda reforma política de las relaciones intraestatales implica la necesidad de un golpe de Estado. Pero el significado de coinstituir hace ilegítimo que un solo grupo político o el consenso entre todos los actuales puedan instituir las instituciones constitucionales sin coinstituirlas con libertad colectiva constituyente. Dicho de otro modo, en una sociedad plural, toda constitución de consenso constituye un fraude a la libertad política. La idea de bloque constitucional de partidos estatales es sinarquía del poder político, traición a la libertad política y reparto de botín entre poderes estatales. Toda constitución de consenso entre partidos, aunque luego sea ratificada en plebiscito popular, encubre y legitima un golpe de Estado constitucionario. Todos los estados de partidos fueron frutos de golpes de Estado incruentos, salvo en los Balcanes y en el Cáucaso, donde todavía son casus belli. Ninguno de ellos está legitimado por la libertad colectiva constituyente. Y, como sucedió en el origen histórico de los regímenes partidocráticos de Europa occidental, era ontológicamente imposible que sin libertad colectiva en lo constituyente pudiera emerger libertad política en lo constituido. La diferencia entre revolución y golpe de Estado no está en la duración del proceso, en el número de efectivos que se ponen en juego ni en el riesgo de devenir acontecimiento cruento. Solo se distinguen por la naturaleza estatal de los agentes del golpe de Estado y la condición civil de los actores de la revolución, por la diferencia cualitativa de los agentes sociales del cambio y por la condición secreta o pública de la acción. Incluso puede suceder que un golpe de Estado produzca efectos revolucionarios más profundos y extensos que los imaginables con una revolución clásica. Las reformas de Atatürk en Turquía siguen siendo paradigmáticas como frutos de golpe de Estado progresistas. Lo decisivo es que el impulso original para el cambio proceda de un golpe de Estado dado por algún órgano estatal, no necesariamente militar, aunque sea lo frecuente.
La transformación de la Segunda República Francesa en Segundo Imperio se hizo mediante un golpe de Estado incruento el 2 de diciembre de 1851, con la sola acción coactiva de la pistola del diputado duque de Morny, hermanastro del presidente de la República Luis Napoleón, obteniendo la dimisión nocturna del ministro del Interior en su propio domicilio. La explicación es muy sencilla, aunque un Tocqueville deprimido no la vio. Por un lado, la relación de fuerzas que impone el golpe de Estado está ya constituida en el régimen de poder que lo sufre, y por otro lado, la dinámica que lo modifica proviene de la ambición social de concertar el poder en uno de los factores de gobierno, en el que parece más idóneo para encarnar o simbolizar al Estado. La ambición social imperialista, que se tradujo en la elección del nombre Napoleón como presidente de la República, fue bien interpretada por la ambición de su esposa española y la del duque de Morny. Luis Napoleón, que fracasó en un golpe militar anterior desde fuera del Estado, era emperador in pectore semiconstituido desde que fue elegido presidente de la República. El poder republicano constituido se hizo constitucionario del imperial. Los tratadistas franceses dedicaron espacios inagotables para demostrar la obviedad de que, a diferencia del golpe de Estado, el poder constituyente está fuera del Estado. Pero sin la sutileza de Gramsci para distinguir entre hegemonía política en la sociedad civil y situación de gobierno en el Estado, cayeron en la necedad de tener que retroceder para encontrar el primer poder constituyente del primer Estado, fuera de él, como hizo Cosme de Médicis el Viejo. Este empresario fundó el Estado toscano copiando la estructura de su empresa mercantil transnacional, entonces la primera del mundo, en la nueva autoridad estatal anónima de la que daba ejemplo personal, no ocupando cargo alguno en la República y aceptando solamente el honor de ser llamado padre de la patria. La verdadera dificultad está en distinguir entre la naturaleza abierta o cerrada de la fuerza social constituyente del Estado. En la Constitución de Estados Unidos no hubo grupo constituyente como en Inglaterra, pero sí verdadera libertad constituyente. En la URSS hubo grupo social constituyente sin libertad constituyente. En el mundo europeo actual no es posible que sin libertad constituyente un grupo de poder partidista pueda soñar siquiera con la posibilidad de crear una república constitucional. En la sociedad pluralista de los Estados europeos, la acción constituyente, aunque pueda ser iniciada o promovida por un grupo determinado, no puede ser exclusiva de ningún partido o agrupación de poder constituido. Solo puede ser legítima si es ejecutada dentro de un periodo de libertad constituyente precisamente abierto con la crisis irreversible del estado de partido. Durante ese periodo, la igualdad de oportunidades de las opciones constitucionales hará perfilarse la hegemónica en el seno de la sociedad civil y plural entre las tres que se incluyen en el referéndum constitucional, convocado por la autoridad de hecho que se encuentre elevada por los acontecimientos a la situación de gobierno transitorio. Para ser libre y no un aquiescente plebiscito, el referéndum no puede ser ratificador, con un sí o un no, de una sola propuesta constitucional, sino verdaderamente electivo entre tres opciones constitucionales que concreten tres propensiones políticas que, como tiene demostrado la sociología política, siempre existen en toda sociedad plural. Un tercio de la sociedad apoya con entusiasmo a cualquier triunfante forma de Estado. Otro tercio se acomoda y la tolera, y otro tercio la desprecia mediante la abstención o la combate. La libertad de acción constituyente puede legitimar la opción de la República Constitucional acarreando el apoyo de 2/3 de la sociedad gobernada. Cualquier referéndum que obtenga el voto favorable de más del 70% del censo electoral delata que no ha sido precedido ni acompañado de la libertad política colectiva. Sin que sea paradójico, los políticos de la partidocracia, por ser solamente realistas, no están en la realidad, pues estar Estado sin ser sociedad solo es posible en las situaciones de estar en la inopia y estar en babia. Los hombres del Estado y los partidos estatales están en la inopia. Los votantes de listas, sombras ciudadanas en la caverna platónica, están en babia.
La inopia es indigencia mental, escasez de recursos intelectuales para ver y entender la vida real. Babia es el reino de los distraídos de la realidad social. Están en la inopia los gobernantes, en Babia los gobernados. Son inopios los partidos estatales, la clase política que se cree realista y no puede estar en la realidad. Están en el mundo de las encuestas sociales que la inopia encarga a su imagen y semejanza. Son babianos los que viven pendientes del vuelo zumbón del moscardón partidista, los que viven la diversión de sus vidas enajenadas de lo real en el escenario teatral de la comedia de enredo político. Está en la inopia el Estado arruinado por la acción partidista. Está en Babia la sociedad arruinada por su Estado. Sin estar en la inopia, no sería posible el triunfo efímero e intrascendentes jefes de partido, desleales al ser de las ideas que proclaman y fieles al estar en su circunstancia pasajera. Sin estar en Babia no se concebiría la duración con libertades de la servidumbre voluntaria. Ante el fracaso de la inopia estatal de las causas retóricas de los partidos, atribuido a la deslealtad a lo público, todo parece estúpido o banal. Ante el éxito debido a las circunstancias ajenas, nada parece casual, incluso lo inverosímil. Las transiciones al estado de partidos se hicieron con políticos que estaban en la inopia de las circunstancias exteriores que los elevaban. Cada actor pudo creerse autor de la obra. La peor mentira de los que se dejaron engañar por la situación donde estaban es la que les dio su antiser político histórico. Para dejar de estar en la inopia basta esa libertad de pensamiento que se libera de los barrotes del consenso con limas forjadas en la fragua de realismo de la democracia representativa. Para salir del reino de Babia y entrar en el de la democracia republicana se necesitan las llaves maestras de la valentía social, empujada por la sabiduría de la libertad política, que es la de estar en el ser. En eso consiste el modo de estar en los movimientos de ciudadanos europeos encaminados hacia la República Constitucional. Pues no se hace camino al andar, como dijo el poeta, si no se está previamente encaminado por el propio ser. Toda esencia encuentra el modo natural de su existencia. El estado de partidos ha sido contingencia de la guerra mundial, la Guerra Fría el factor externo de su duración y la corrupción el factor interno de su permanencia. La esencia de los movimientos repúblicos es incompatible con toda forma de estar en la vida pública si no es para allanar avenidas al modo de ser republicano, con una libertad creadora que dé sentido humano al modo de estar en Europa.